Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches. Mi nombre es Iselsa Bastizaga, soy psicóloga y quiero agradecer a Perú Capacitaciones por la oportunidad que nos da el día de hoy, que me da el día de hoy, de estar con ustedes y hablar del tema de evaluación de riesgos psicosociales, pasos a seguir. Vamos a esperar unos minutos que se conecten los que se han inscrito y empezamos con la presentación. La presentación de hoy quiero que sea una charla en la cual podamos intercambiar experiencias y conforme vayamos avanzando en el tema vamos a recibir algunas preguntas, obviamente escriben sus preguntas en el chat y al final también vamos a hacer unos minutos para poder conversar e intercambiar experiencias. Bien, vamos a esperar unos 2 minutos más, ¿sí? Y comenzamos. Prepárense, acomódense, hoy es una noche muy calurosa. Pónganse cómodos, tengan agua cerca para que se hidraten y vamos a empezar con la presentación. ¿Sí? ¿Podemos empezar ya? Bien, el tema de hoy es evaluación de riesgos psicosociales, pasos a seguir. ¿Sí? Como ustedes saben, los factores de riesgos, los factores psicosociales, están presentes dentro de la organización y tienen que ver con toda la dinámica que hay dentro de la estructura de la organización de la empresa. Como ustedes saben, estamos recordando el concepto de factores psicosociales en el trabajo, que estos surgen de la interacción que hay entre el medio ambiente de trabajo, el contenido del trabajo, es decir, lo que desarrollamos y lo que hacemos, las condiciones de la organización, con nosotros los trabajadores, con nuestras capacidades, nuestras necesidades, experiencias, ¿no? También influyen nuestras culturas, nuestras costumbres, y también las condiciones personales que tenemos, ¿no? Que también incluye el aspecto de salud. Estas interacciones pueden influir y repercutir a 3 niveles en especial: a nivel de la salud, a nivel del rendimiento y a nivel de la satisfacción en el trabajo. Como ustedes saben, esta interacción es muy dinámica y constante, ¿cierto? Tanto el trabajador como el empleado, como la organización de la empresa están en constante interacción, ¿no? E influyendo mutuamente. Bien. En esta interacción surgen efectos, ¿no? El impacto de estos factores psicosociales que se dan a 2 niveles. Como factores negativos psicosociales, que es lo que más estudiamos y más investigamos, y los factores positivos psicosociales. Estos factores positivos psicosociales los podemos considerar como efectos protectores y promotores de la salud, y esto incluye, por ejemplo, la satisfacción, el compromiso laboral, la motivación, un adecuado clima laboral, por ejemplo. Y, como todos nosotros ya sabemos, los factores negativos psicosociales pues son aquellos efectos nocivos para la salud de los trabajadores y se expresa, por ejemplo, como estrés laboral, como burnout, como violencia, entre otros. Ahora, ¿por qué debemos identificar y medir el riesgo psicosocial? ¿Por qué creen ustedes? Si es que pueden escribir en el chat, ¿no? ¿Por qué creen ustedes que debemos identificar y medir el riesgo psicosocial en nuestras organizaciones? No hay comentarios todavía. Más o menos, ¿qué creen ustedes? ¿O qué nos motivaría
a desarrollar o a realizar, una identificación y medición de factores psicosociales dentro de la organización. Bueno, yo les traigo aquí algunas motivaciones, por decirlo así. Uno, nos permite detectar problemas dentro de la empresa, de la organización, ¿no? Y a la vez también nos permite conocer qué está ocurriendo dentro de la tarea, dentro del puesto del trabajo, ¿no? También esta identificación y evaluación nos permite diseñar estrategias de control de riesgo, ¿no? Y programas preventivos o de intervención frente a los riesgos identificados. Esto es un aspecto muy importante, ¿no? Que va de la mano con la evaluación e identificación de riesgos. Otra motivación también es, por ejemplo, porque nos permite priorizar el bienestar y la salud de nuestros trabajadores, que es nuestra fuerza principal dentro de la organización, que es el que genera el producto, ¿sí? Y finalmente, porque la evaluación e identificación de factores de riesgo psicosocial en la empresa nos obliga la ley al empleador de ejecutarse. Como ustedes ven, he puesto al último el tema del cumplimiento legal, porque esa debe ser nuestra última motivación para hacer una identificación de riesgos. Y esto va de la mano para motivarlos proponerles, ¿no? Que cuando nosotros hagamos alguna identificación y conversemos con el empleador, pues le digamos la importancia y la utilidad que tiene la identificación y cuál no solamente se haga porque tenemos que hacerlo o porque SUNAFIL va a venir y nos pueden multar, etcétera, que esa no sea la motivación, ¿sí? Porque los que trabajamos en salud ocupacional sabemos que nuestro centro de atención y lo que buscamos es diseñar estrategias para proteger el bienestar y la salud de los trabajadores. Bien, ahora surge la pregunta, y sí me gustaría que escriban esta vez, y es lo siguiente. ¿A quién evaluamos cuando hacemos una identificación de riesgos psicosociales? ¿A quién creen ustedes que evaluamos? No sé si Jesús me escucha, o la doctora Betty Zabaleta, ¿cómo está, doctora? O Enzo, ¿no? Cuando nosotros hacemos, ¿cuál es nuestro objeto de estudio de la identificación de riesgos psicosociales? La empresa, ¿no? La estructura, la organización que está al lado izquierda de su pantalla, o el trabajador. Bien, cuando hacemos una evaluación de riesgos psicosociales, a quien evaluamos es a la empresa, es a la organización, ¿sí? Por eso se llama factores de riesgo psicosociales laborales. Cuando nosotros aplicamos, por ejemplo, un ISTAS o un cuestionario de factores psicosociales, de riesgos psicosociales, al trabajador cuando hace su chequeo médico ocupacional, no es lo adecuado, ¿sí? No es lo técnico, por decirlo así, porque ahí no estamos evaluando, ese es un ambiente para evaluar al trabajador, el impacto que tiene el trabajo en la salud del trabajador, y no es para evaluar a la organización. Por eso es muy importante que esto lo tengamos muy, muy en claro, que lo que debemos hacer es evaluar a la organización, ¿sí? No al trabajador. Obviamente, esta evaluación se hace a través de la percepción que tiene el trabajador de su organización, porque él es la fuente de información, él es el que nos nutre, ¿sí? Bien. Y ahora surge la pregunta, ¿qué voy a buscar cuando yo hago una identificación de riesgos psicosociales? ¿Hacia dónde voy a ir? Bien.
El primer paso, por decirlo así, es conocer las características de la empresa. Es decir, ¿qué cosa es lo que yo debo conocer aquí? Primero, es importante conocer por ejemplo, cuál es la actividad, en qué sector económico se desempeña o se desarrolla la empresa, o la organización que estoy evaluando. ¿Es una institución pública? ¿Es una institución privada? ¿Es del sector minería? ¿O quizás es del sector, no sé, pesquería, servicios, financiero, etcétera, etcétera? Porque cada una tiene recordemos que cada empresa es única y tiene características únicas, ¿sí? También es importante conocer dónde se encuentra localizada la empresa, ¿no? Es decir, por ejemplo, el lugar donde el trabajador debe desarrollar sus actividades es en zona remota o en una localidad fuera donde él reside. Entonces, es una situación que nos da ciertos indicios de ver cómo ha impactado este alejamiento del trabajador de su familia para ir a trabajar. O quizás la empresa está ubicada dentro de la ciudad, ¿cierto? Donde es mucho más accesible, etc. También es importante definir e identificar esos aspectos. Otro punto también es el hecho de la dimensión de la empresa, ¿no? Es una empresa transnacional, es una gran empresa, es una mediana empresa, porque va a depender también el manejo, el abordaje de acuerdo a ello también. Otro aspecto que vemos cuando hablamos sobre conocer las características de la empresa es la imagen que tiene la empresa, ¿no?, para el trabajador, pero también la imagen que tiene la empresa para la sociedad, ¿sí? Por ejemplo, la empresa que ustedes están viendo en la foto, ¿no?, que es Google. ¿A quién de nosotros no nos gustaría trabajar ahí, ¿no? Porque esta empresa tiene la imagen de que es una empresa donde las condiciones de trabajo son muy adecuadas, por decirlo así, donde el trabajador tiene libertad de crear, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, a diferencia, por ejemplo, si la empresa que vamos a evaluar ha tenido dificultades o su imagen pública no es la adecuada, también va a impactar en el trabajador. Otro aspecto que también hay que ver es la cultura organizacional. ¿Qué cultura organizacional tiene esta empresa, ¿no? ¿Cómo es el clima laboral también? Y nosotros tenemos una ventaja o un aliado, es de que las áreas de recursos humanos de muchas empresas siempre anualmente, en algunos casos, hacen su monitoreo de clima laboral. Entonces, esos podrían ser un indicador, ¿no?, que nos podría también proporcionar información al momento de hacer nuestra evaluación de riesgos psicosociales laborales. Bien, una vez que hemos conocido las características de la empresa, es importante conocer cómo es la organización del trabajo, cómo se han estructurado los procesos de la empresa, ¿no? Y, por ejemplo, aquí es importante conocer cómo es la comunicación de la empresa. ¿Es una comunicación horizontal? ¿Es vertical? ¿Es una comunicación agresiva? ¿No? O de repente no hay una adecuada comunicación. O lo ideal, lo que debemos apuntar, es que sea una comunicación asertiva donde todos los trabajadores participen y todos los trabajadores estén informados de lo que está ocurriendo y lo que se está haciendo en la organización, y obviamente también sea escuchada sus propuestas, ¿no? Después de la comunicación, también es importante ver el estilo de liderazgo, ¿no?, los estilos de mando que haya en la empresa. Como ustedes pueden ver en la fotografía, él es un líder, ¿no?, que se muestra empático,
es un líder que permite que los colaboradores aporten, ¿cierto? Que maneja un buen nivel de comunicación, motivación, ¿no? Y que fomenta pues también un buen clima laboral, ¿no? Entonces, hay estudios que señalan que uno de los principales estresores dentro de la organización es justamente los supervisores, jefes, directores, etcétera, ¿no? Entonces, es importante ver cómo son los estilos de mando o qué tipo de liderazgo está presente en las áreas que son evaluadas, ¿no? Otro factor importante también para ver es si la empresa tiene planes de capacitación, ¿sí? Los planes de capacitación responden, por ejemplo, a fortalecer al trabajador para un correcto y adecuado desarrollo de sus funciones dentro de su puesto de trabajo. Lo que buscamos con la capacitación es fortalecer al trabajador para que tenga un mejor desempeño en su puesto de trabajo, o también, por si vemos potencial en el trabajador para que pueda asumir otras responsabilidades, ¿no? O pueda ir creciendo en la organización, también la capacitación nos permite fortalecerlo. Cabe señalar que esto también es un punto que genera insatisfacción, desmotivación, cuando las empresas no tienen un adecuado plan de capacitación o no responde a las necesidades del trabajador. ¿Sí? Entonces, eso es importante también conocerlo. Otro aspecto que también es importante ver es respecto a si la empresa tiene o no políticas de ascenso y desarrollo de carrera, ¿no? Es decir, si el trabajador puede ir creciendo en responsabilidades, en puestos, obviamente, dentro de la organización. En este punto, es importante también señalar que no todas las empresas tienen líneas de carreras, es decir, el trabajador ingresa a la organización a un determinado puesto y la empresa le explica de que el puesto es estático, que no va a haber cambios o líneas de carrera, pero mientras el trabajador esté informado de eso, pues no va a haber ninguna situación que le genere insatisfacción, por ejemplo. Sin embargo, si es que la empresa no tiene claramente diseñado o informado al trabajador de esto y le genera falsas expectativas al trabajador, puede generar muchos problemas que van de la mano con la insatisfacción, la desmotivación e incluso situaciones de depresión en los trabajadores, ¿no? Que se podrían presentar. Bien. Otro aspecto que también debemos conocer es si es que la empresa fomenta o no la participación de los trabajadores, ¿no? Dentro de la organización, ¿no? Si es que el trabajador es escuchado, si es que sus propuestas de mejora son escuchadas, ¿no? Eso es importante conocerlo también, porque cuando se fomenta la participación es una herramienta muy valiosa porque el trabajador se siente parte de la organización, ¿cierto? Eso ayuda a que el trabajador esté motivado, que esté identificado con los objetivos de la empresa y obviamente tenga un mejor desempeño y más motivación también, ¿no? Bien. Otro aspecto que debemos ver es el aspecto de cómo se distribuye la tarea dentro de la organización, ¿no? En las áreas de trabajo, cómo se distribuye esto, ¿no? Que no solamente sea en tema de cantidad, sino también en tema de la complejidad de las actividades que tienen que desarrollar, ¿no? Lamentablemente, en nuestro país tenemos la cultura de que el trabajador que es proactivo, el trabajador que es muy dinámico al momento de hacer las actividades, ¿no? Lo premiamos. ¿Cómo lo premiamos?
Exacto, ¿no? Dándole más trabajo, asignándole más responsabilidades. Y al trabajador, que de repente es un poco, digámoslo así, un poco más lento, o que de repente no responde adecuadamente o no es más eficiente, por decirlo así, a veces lo que hacemos es quitarle carga laboral, ¿no? Al final, estos dos tipos de trabajadores se van a estresar, ¿no? Uno por sobrecargarlo de actividades y el otro por quitarle responsabilidades. Bien. Seguimos. Hay que conocer también cómo es el sistema de reconocimiento dentro de la organización. ¿Ya? Ya, ¿cómo es el reconocimiento de la... cómo es el reconocimiento que tiene la empresa hacia el trabajador, ¿no? El trabajo bien hecho, cómo es que lo reconocen socialmente, económicamente, de repente dándoles algunas, no sé, premios, incentivos, etcétera, ¿no? Entonces, es importante también conocerlo, porque si es que no hay ese reconocimiento, es decir, si es que el jefe, los supervisores, cuando el trabajador desarrolla adecuadamente su labor o tiene un logro importante, significativo, no es reconocido, pasa como que no hizo nada, entonces eso a la larga genera frustración también en algunos trabajadores, hay que estar atentos a eso. Otro punto importante y que genera para las empresas, y bueno, genera conflicto cuando abordamos, es el tema de la remuneración, ¿cierto? Nadie está contento, muy pocas personas están contentos con lo que ganan, con lo que perciben, ¿cierto? Entonces siempre el trabajador tiende o aspira a tener más ingresos. Entonces es importante en este aspecto conocer si es que la empresa tiene una política remunerativa, es decir, que está acorde con los objetivos del puesto, con la complejidad del puesto, con la capacitación o el entrenamiento del trabajador y con los productos que genera el trabajador, ¿sí? Si esto está claro, el trabajador también está informado de qué cosa es lo que hace que él reciba el monto que percibe, también los niveles de ansiedad o de incertidumbre o de frustración pueden disminuir, ¿no? Bien. Otro aspecto que también vemos cuando hablamos de la organización del trabajo es un aspecto muy importante, que es el tema de la organización del tiempo de trabajo. Es decir, qué jornadas laborales tenemos, ¿no? Ahora, por ejemplo, los que vivimos en Lima y los que viven en provincia, en las grandes ciudades, tenemos un gran problema. ¿Cuál es? Exacto, el del tráfico, ¿no? Perdemos mucho tiempo, muchas horas de nuestras vidas se pierden movilizándonos de nuestra casa al trabajo. Hay algunas organizaciones que han propuesto como alternativa de solución frente a esta problemática flexibilizar el horario, es decir, el trabajador que inicialmente, tenemos un ejemplo, que el trabajador ingresaba de 8 de la mañana a 5 de la tarde, para trasladarse desde su casa hasta el trabajo demanda mucho tiempo, entonces hoy obviamente también dependiendo del puesto, el trabajador puede entrar después de las 8, 9 de la mañana, por ejemplo, o antes de las 8, por ejemplo, 7 de la mañana, cumplir sus 8 horas y retirarse, ¿no? Porque eso ha sido una buena estrategia para varias empresas en las cuales sus trabajadores perdían mucho tiempo en el desplazamiento, ¿no? Sin embargo, hay puestos en los cuales eso no es viable, ¿no? Por ejemplo, el tema de atención al cliente, o puestos en los cuales se requiere que el trabajador esté presente desde la hora diseñada, ¿no? El horario diseñado por la empresa. Aquí en este aspecto también vemos si es que la empresa tiene turnos rotativos, ¿no? Es decir, si el trabajador tiene turnos en el día o en la noche. Ya nuestros amigos médicos que están aquí escuchándonos
saben, ¿no?, que, o reafirman que el trabajo en la noche es un trabajo que afecta mucho la salud del trabajador. Sin embargo, es necesario y pertinente, o bueno, se tiene que hacer, ¿no? Entonces, es importante señalar que las jornadas y los horarios de trabajo se diseñan a partir de las actividades que tiene que desarrollar el trabajador, ¿no?, el nivel de esfuerzo que realice y los objetivos de la organización. Lamentablemente, muchas de las organizaciones lo que han hecho es copiar, ¿no?, de empresas similares los horarios o los turnos que tienen y aplicarlo a su población, ¿no? Y a veces eso afecta más al trabajador que tener los turnos, porque no se personalizan o no se adecúan a cómo es la empresa, ¿no? Ahora se habla mucho, por ejemplo, en el sector minero, de los sistemas de trabajo, ¿no? Ahora es 14/7, no sé, pues 20/10, hay jornadas más largas, ¿no?, 40/20 o por 10, perdón, etcétera, ¿no? Cada empresa ya va diseñando las jornadas que cree pertinente de acuerdo a sus objetivos, ¿no? Bien. Luego vemos el paso 3, es decir, cuáles son las características ya del puesto de trabajo. Recuerden que cuando hacemos la evaluación de riesgos psicosociales laborales, lo que evaluamos es el puesto de trabajo, ¿sí?, a la organización en función a los puestos de trabajo que hay. Entonces, dentro de este rubro, por decirlo así, de puesto de trabajo, tenemos, por ejemplo, si es que la tarea o la actividad o los procesos que desarrolla el trabajador tiene cierta libertad, ¿no?, en el cual el trabajador puede tener iniciativa o puede tener autonomía al momento de desarrollar su trabajo. Esta autonomía está en función a que el trabajador decide, de acuerdo obviamente a su experticia, de acuerdo obviamente a la complejidad de la tarea, la forma y el modo de realizar el trabajo. Esta situación de iniciativa o de autonomía que tenga el trabajador en el puesto podría ser considerado como un factor protector. Sin embargo, tenemos muchos puestos de trabajo en los cuales el nivel de autonomía es muy bajo, ¿no? ¿Por qué? Porque hay puestos en los cuales son muy complejos, que están protocolizados, en el cual el trabajador debe de desarrollar cada paso de acuerdo a lo que está estipulado, ¿no? Porque puede correr riesgo su vida, etcétera, ¿no? Entonces, en esas situaciones, si identificamos que el puesto no tiene, el trabajador no tiene autonomía o no tiene libertad para decidir la forma o el modo, es un puesto que hay que prestarle atención, porque puede presentar o se puede ser un puesto sensible, por decirlo así, para la presencia o situaciones de estrés laboral, por ejemplo. Bien. Otro aspecto que también debemos ver es el ritmo de trabajo, es decir, qué tan rápido o tan lento tiene que trabajar las personas en ese puesto de trabajo. Como ustedes ven en la fotografía de la derecha, los puestos en cadena son puestos que demandan que el trabajador tenga que hacer muchas actividades, estar concentrado en el trabajo y tenga que trabajar muy rápido, ¿no? Eso también hay que conocerlo y evaluarlo. Otro aspecto también importante que hay que ver, que esto va de la mano con la autonomía, es el tema de la monotonía y la repetitividad de las tareas. Es decir, el trabajador tiene ciclos cortos durante toda su jornada laboral diaria, ciclos cortos, un proceso que se repite constantemente, ¿no? Eso puede generar situaciones como insatisfacción, frustración, etcétera, ¿no? Son puestos en los cuales, si identificamos esa situación, reitero, prestarle mayor atención. Otro aspecto que también debemos ver cuando hablamos sobre puesto de trabajo es el tema del rol, es decir, ese puesto está definido, es decir, el trabajador sabe qué funciones, qué actividades tiene que hacer,
qué procesos debe desarrollar, en qué tiempo y qué forma debe hacerlo. Entonces, cuando nosotros hacemos una evaluación de riesgos psicosociales, el empleador nos indica cuáles son las funciones o los puestos que hay. Y cuando llegamos nosotros al puesto y conversamos con los trabajadores, pues muy pocos, no muy pocos, estoy exagerando, un buen porcentaje de los entrevistados no saben exactamente cómo se llama, ¿no? O al menos no coincide con el listado que nos da el empleador, no coincide, ¿no? Entonces, y eso hace, o lo que ocurre sí muchas veces es que el perfil del puesto no está bien, no está actualizado, ¿no? Es decir, el trabajador tiene funciones, por decir 5 funciones iniciales, pero ahora tiene 20, pero no aparecen en ese listado. Entonces sí es importante que estos aspectos lo trabajemos junto con nuestros amigos de recursos humanos para que constantemente estén actualizando y mejorando sus perfiles de puesto, ¿no? Y así obviamente también, de esa forma también beneficiamos a los trabajadores. Bien. Otro aspecto que también debemos ver cuando vemos las características del puesto de trabajo es saber si es que la empresa tiene un programa para esos puestos, un programa de inducción. No estoy hablando de la inducción en seguridad que normalmente se hace en varias empresas industriales, sino estoy hablando de ese primer contacto que tiene el trabajador que ingresa por primera vez a la empresa, ¿no? Como ustedes saben, el proceso de inducción permite que el trabajador, primero, conocer cuáles son la misión, la visión, ¿no? De la empresa, conocer su puesto de trabajo, qué actividades debe realizar, el lugar donde las va a realizar, con quién tiene que coordinar o trabajar, ¿no? En qué tiempo tiene que hacer sus actividades, ¿no? Y también este es un buen factor porque nos permite disminuir los niveles de ansiedad en el trabajador y también disminuir el nivel de incertidumbre que tiene el trabajador, ¿sí? A ustedes, si a alguno de ustedes le ha ocurrido que cuando empezó a trabajar, por ejemplo, en la empresa en la que están ahora y no les hicieron inducción. Entonces ustedes entraron y como que fueron aprendiendo, descubriendo, ¿no? Los procesos de la empresa, etcétera, en su día a día, ¿no? Esta situación hace que el proceso de adaptación de este nuevo trabajador pues sea un poco más lento quizás, ¿no? Y esa incertidumbre también genera cierta incomodidad en el trabajador. Entonces es importante que haya inducción, ¿no? Y si no lo hay, pues proponerlo a la empresa para que desarrolle eso, ¿no? Porque es un factor interesante, ¿no? Que permite un proceso de adaptación más rápido, más seguro en el trabajador, que se alinee más rápido a los objetivos de la empresa y obviamente también al logro de los objetivos, ¿no? Otro aspecto que también vemos cuando hablamos de características del puesto de trabajo, es decir, conocer el grado de calificación que debe contar el trabajador para ese puesto, ¿no? Es decir, qué conocimientos técnicos debe tener, qué conocimientos básicos debe tener, qué habilidades debe haber desarrollado el trabajador, ¿no? Que se adapten para ese puesto de trabajo. Y esto también va de la mano con el nivel de responsabilidad que le asigne el empleador al trabajador para ese puesto de trabajo, ¿no? Hemos encontrado, por ejemplo, al hacer la evaluación, que hay puestos en los cuales el nivel de responsabilidad o complejidad de la tarea está por debajo de la capacitación o entrenamiento del trabajador, ¿no? Eso por una necesidad de empleo, etcétera, ¿no? Eso a la larga puede generar insatisfacción, desmotivación en el trabajador, ¿no? Entonces sí es importante detectarlo y quizás en la medida de que la empresa lo permita, porque obviamente tampoco no es un proceso muy fácil, ver cómo proponer o sugerir, ¿no? Al empleador de repente un cambio de trabajador a un puesto que le remande mayor motivación, ¿no?
También es importante conocer si el puesto de trabajo permite el desarrollo de aptitudes, de habilidades, ¿no? Recuerden que el hecho de que Karashev nos decía que un puesto que tiene, en el cual el trabajador se siente motivado, lo ve como un reto, ¿no? El que desarrolla, aprende, pues es un puesto de trabajo pues muy activo, ¿sí? Pero a veces pues los puestos de trabajo que son planos, es decir, que no generan no generan reto en el trabajador, o que no le permite desarrollar o aprender más cosas, a la larga termina saturando al trabajador, incluso se puede presentar hasta situaciones de estrés, ¿no? Entonces sí es importante identificar esos aspectos. O por el contrario, ¿cierto? Si tenemos una persona que no está capacitada o preparada, ¿no? O no maneja ese nivel de complejidad, que el puesto lo exige, pues también vamos a tener probablemente una persona estresada, ¿no? Porque no tiene los recursos o las habilidades para cumplir con ese puesto de trabajo. Otro aspecto importante también que podemos ver es cuál es el prestigio social en la empresa de ese puesto de trabajo, ¿no? Cómo es visto, si es un puesto que la empresa considera que es un puesto importante, que aporta, o que los demás trabajadores lo ven como un puesto más, ¿no? Entonces hay que recordar que todos los puestos creados en la empresa son importantes y necesarios, y que obviamente todos aportan, ¿no? De lo contrario no existiría ese puesto de trabajo. También es importante conocer cuál es el ambiente de trabajo, es decir, dónde el trabajador se desenvuelve, ¿no? Como por ejemplo en la fotografía, que eso es muy usual encontrar en organizaciones o empresas, ¿no? Tanto públicas como privadas, estos módulos, ¿no? De repente el diseño también va de la mano con el tema ergonómico, ¿no? De repente no necesitan interactuar los trabajadores que están ahí, porque si lo necesitasen, pues ahí tenemos barreras, ¿no? Que dificultan. Entonces también es importante conocer los ambientes de trabajo. Bien, ahora vamos a hablar de nosotros, ¿sí? Nosotros los trabajadores, porque nosotros también impactamos dentro de la organización, ¿sí? Como ustedes pueden ver en la fotografía, vemos una persona, un muchacho, ¿no? Al parecer contento, ¿no? Lo que refleja la imagen, motivado de las tareas que está realizando. Entonces, cuando hablamos de las características de los trabajadores, es importante, por ejemplo, conocer cuál es la edad de la población trabajadora. Es decir, es una población de gente joven, de gente de mediana edad, y ahora también estamos encontrando personas adultos mayores, por decir, en algunas, por ejemplo, empresas de servicios, ¿no? Es importante conocer eso porque la dinámica sí es cierto, la dinámica de la organización tiene ciertas variaciones conforme a los grupos de edad. También el tema de género, ¿no? El tema de la distribución que haya. De repente es una organización donde mayoritariamente son varones, o todos son varones, o todos son mujeres, etcétera, etcétera, ¿no? También es importante conocer eso. Otro aspecto que también debemos de ver es el tema de la motivación, ¿sí? ¿Cuál es la motivación de los trabajadores para estar en esa empresa? El tema que los motiva, ¿no? El tema de la remuneración, el tema de que les permite desarrollar o aprender cosas nuevas. De repente les motiva el hecho de la imagen de la empresa, ¿no? No sé, ¿qué es lo que los motiva? Porque también eso es información importante para nosotros. También, obviamente, cuando hablamos de trabajadores, y va de la mano con el tema de las características del puesto, es el tema de la formación, ¿no? ¿Cuál es el nivel de instrucción o de conocimientos que tiene la población trabajadora de la empresa en la cual estamos haciendo la identificación de riesgos psicosociales, ¿no? Si tenemos población con niveles bajos de instrucción,
También hay que tenerlo en consideración porque muchas de las empresas lo que suelen hacer es aplicar cuestionarios y si el trabajador no tiene un buen nivel de lectura o de comprensión, pues la información que vamos a obtener es información que está sesgada o no es real, ¿no? Entonces hay que prestarle atención a eso. También es importante conocer, por ejemplo, el tema de los temas extralaborales, por ejemplo, el nivel socioeconómico de la población trabajadora. Un aspecto muy importante que no debemos dejar de lado, y ahora incluso hay empresas que están aplicando instrumentos respecto al conflicto que hay entre trabajo y familia, ¿no? El trabajo ha abordado tanto nuestra vida personal que nos ha dejado pues casi nada de tiempo para nosotros mismos o para interactuar con nuestra familia, con nuestro entorno, ¿no? El trabajo ha tenido un impacto muy grande dentro de la vida de los trabajadores, ¿no? Sobre todo en la dinámica familiar. Entonces sí es importante conocer esto, ¿no? El tema de las facilidades, beneficios, etcétera, ¿sí? También es importante conocer el entorno social de su población, donde se desenvuelve, ¿no? Mayoritariamente, si son trabajadores que viven cerca de la empresa o alejados, etcétera, etcétera. El tema de los hábitos, de las costumbres, ¿no? Si es que los trabajadores realizan actividades, ¿no? Porque a veces se ha encontrado, por ejemplo, empresas que como parte de su programa de incentivar o motivar a los trabajadores, por ejemplo, tienen algunos un fin de semana al mes en la cual hacen una especie de actividades, ¿no? en la empresa, ¿no? Como una especie de reunión o fiesta en la cual el trabajador, terminada su horario de trabajo, puede quedarse en la empresa, ¿no? Y ponen música, comida e incluso también hay consumo de alcohol, ¿no? Entonces es importante conocer cómo es que la empresa diseña o qué estrategias tiene para, por ejemplo, hacer que sus trabajadores estén relajados o interactúen, ¿no? Etcétera. Bien. Y ahora surge la pregunta, ¿cómo hacer? ¿Cómo hacemos esta identificación? Ya sabemos los aspectos que debemos conocer o indagar, pero ahora, ¿cómo procedemos? En primer lugar, es muy importante la planificación e información. Con la planificación nosotros alineamos a gerencia y los trabajadores para el logro de objetivos. Hay que entender que es muy importante que cuando hagamos la identificación de riesgos psicosociales laborales, tengamos como aliados a la gerencia, a la cabeza de la organización, ¿sí? Porque eso nos va a permitir acceder a todos los puestos de trabajo, conocerlos, ¿sí? Nos va a permitir obtener toda la información necesaria para hacer una buena evaluación de riesgos psicosociales y también nos va a permitir, por ejemplo, el tema de financiamiento, que es muy importante, ¿sí? Entonces, alineemos a todos para el logro del objetivo. Cuando hablamos, también es muy importante, informar a los trabajadores del por qué y para qué se hará la evaluación. Esto es muy importante, ¿sí? Por ejemplo, hay métodos como el ISTAS que indica que tiene que formarse un comité, ¿no?, de evaluación que esté compuesto con representantes de los trabajadores, del empleador y el ente técnico que desarrolle ¿no?, que van a desarrollar esta identificación. Entonces, sí es importante que los trabajadores estén informados, ¿sí? Usualmente, y lamentablemente esto ocurre, lo que hacemos es enviarle al trabajador un cuestionario, ya sea digital o por escrito, en el cual al trabajador solamente se le dice, por ejemplo, buenas tardes, esta es una encuesta que usted debe desarrollar para saber cómo se encuentra en su lugar de trabajo, ¿cierto? Y el trabajador tiene que responderlo en un determinado tiempo y devolverlo o enviarlo por correo. Si el trabajador no está informado, el nivel de ansiedad que esta situación de evaluación genera en el trabajador es alto. ¿Por qué? Porque la incertidumbre y el desconocimiento dirige al trabajador a qué cosa creen que lo que va a ocurrir, qué es lo que piensa el trabajador.
Seguramente va a haber reducción de personal. Entonces, ¿qué hace? El trabajador al momento de responder va a ser un trabajador que va a responder honestamente, será sincero al momento de responder, nos dirá realmente qué es lo que está pasando, o el trabajador va a manipular la información y se va a mostrar de acuerdo a cómo nosotros queremos, cómo él, quiere que nosotros lo veamos. Es decir, si es que va a presentar que de repente ya ha ocurrido, que genera que hay un clima inadecuado, ¿no? Que hay factores de riesgo, ¿no? O de repente que todo está perfecto y todo está bien. Entonces hay que tener cuidado con eso. Por eso es importante del porqué, del informar al trabajador, ¿sí? Acuérdense que el trabajador es nuestra fuente directa de información y él tiene que estar muy bien informado porque eso nos permite que el trabajador colabore más, nos brinde más información y obviamente podamos hacer una buena identificación de riesgos. Bien, también es importante mostrar al trabajador cuál va a ser el cronograma de evaluación, es decir, cuánto tiempo va a tomar, en qué momentos van a desarrollar esta evaluación, quiénes son las personas que van a ir a evaluar, que de repente se van a entrevistar con ellos, van a ver sus procesos o lo van a observar en su lugar de trabajo, ¿no? Es importante que el trabajador sepa todo eso, ¿no? Para que también esté informado y sobre todo los supervisores estén informados para que brinden las facilidades, ¿no? De permisos, tiempos, etcétera, ¿no? También es importante ver de acuerdo a la empresa el movimiento que tiene, cuál es el momento, la hora más oportuna para aplicar el cuestionario, porque algunas veces lo que hacemos es que antes del refrigerio, o sea, si el trabajador tiene 45 minutos de refrigerio, pues antes le tomamos 10 minutos, ¿no? Le robamos 10 minutos de su tiempo para que haga el cuestionario. Entonces, en ese tiempo el trabajador, ¿qué es lo que va a hacer? Va a marcar lo más rápido que pueda porque tiene que irse a comer, ¿cierto? O de repente lo hacemos a la hora de salida, que también en algunos casos el trabajador pues está apurado, se tiene que ir y lo hace por hacer, ¿no? Entonces, lo mejor es ver de acuerdo a la dinámica de la empresa cuál es el momento más oportuno para que el trabajador pueda desarrollar los cuestionarios o para que podamos levantar la información. Bien, voy a tomar un poquito de agua. Bien, otro aspecto importante también que debemos ver es el tema de definir las estrategias de cómo vamos a aplicar el cuestionario. Hay algunas personas que lo tienen ya informatizado, por decirlo así, en el cual al trabajador le llega un correo electrónico, ¿no? O un pantallazo, como lo dicen usualmente los trabajadores, y ahí responde. Otra forma, hay algunos que envían cuestionarios en papel, ¿no? Entonces es importante que eso definirlo, de repente habrá áreas en las cuales cómo se va a aplicar, ¿no? O sea, si es que lo vamos a hacer a modo de encuesta o va a ser autoaplicada que el trabajador va a responder él solo. Entonces eso va a depender también del nivel de instrucción de nuestros trabajadores, ¿sí? Porque si es que, por ejemplo, aplicamos un método ISTAS en la cual es autoaplicativo, es decir, el trabajador lee y responde de acuerdo a lo que él considera. Si el trabajador es una persona que no tiene un buen nivel de lectura o no comprende o tiene un nivel de instrucción bajo, porque todavía lamentablemente tenemos trabajadores que no han tenido la oportunidad de instruirse, por decirlo así, entonces vamos a tener muchos problemas, ¿sí? Y el hecho de que alguien vaya y le aplique tipo encuesta, también tiene que ser una persona obviamente capacitada, con dominio del método que va a aplicar, ¿no? Porque tiene que estar muy neutro al momento de hacer la pregunta y de marcar la respuesta, ¿sí? Es bien complejo ese nivel. Otro aspecto que también debemos ver es el tema del anonimato, ¿sí? De preferencia, hagamos que sea anónimo, ¿sí? Que el trabajador no sienta que es identificado, porque eso va a permitir que el trabajador colabore más, sea más sincero, más honesto a la hora de marcar. Y este es un punto muy importante, el tema de la confidencialidad, ¿sí?
Esto, yo creo que a nadie, a ninguno de nosotros nos gustaría que las opiniones brindadas o la información brindada dentro de un cuestionario que sabemos que se está manejando, que no me están evaluando a mí, sino a la organización, pero que el trabajador a veces no lo entiende, no lo sabe, que esa información se filtre, ¿no? Y que todo el mundo comente. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso, ¿sí? Yo siempre hablo de proteger la imagen del trabajador dentro de la organización, ¿sí? Porque a veces, lamentablemente, se filtra información y el trabajador pues se ve expuesto, se ve agredido muchas veces, y obviamente en futuras intervenciones el trabajador ya no va a colaborar con nosotros, ¿sí? Entonces, cuidemos ese aspecto. Obviamente las personas que desarrollamos una evaluación de riesgos psicosociales somos personas profesionales, éticos, que debemos de cuidar esos aspectos. Bien. Y ahora es importante también saber el siguiente paso, por decirlo así, es la selección y aplicación del instrumento. Es decir, ¿cuál es el método más idóneo para mi organización, para mi población? Es decir, nos hacemos la pregunta, ¿qué herramientas existen? Bueno, estas son algunas, lo que ustedes ven en pantalla, son algunos métodos que existen, son algunos nada más, porque son muchos más, para identificar y evaluar los factores de riesgo psicosociales laborales dentro de las organizaciones. Que ustedes ven acá, es el método COPSOPISTAS 21, que ustedes seguramente, muchos de ustedes ya lo conocen, inclusive seguramente lo habrán usado. Este cuestionario tiene 3 versiones: la versión corta, que es para empresas de menos de 25 trabajadores, la versión media, que es para empresas de 25 a más trabajadores, y la versión larga, que es la versión de investigación. El método como tal nos pone condiciones para usarlo, es decir, fomenta la participación del trabajador, fomenta que sea anónimo y confidencial, la aplicación del cuestionario y el manejo de la información, que es muy importante. Y es un método que también nos permite hacer modificaciones, por ejemplo, personalizar el cuestionario para nuestra población, ¿no? Este método nos permite modificar, por ejemplo, puestos de trabajo, áreas de trabajo, horarios, remuneración. Nos permite modificar el tema, rangos de edad, tiempo de servicio, etcétera, etcétera, de manera que se personaliza el cuestionario para que sea de mejor aplicación, ¿no? Que el trabajador no tenga que buscar una lista enorme de alternativas, sino se acomode a lo que realmente está ocurriendo en la organización. Este método tiene 6 grandes dimensiones, ¿no? Una es la de exigencias psicológicas en el trabajo, que tiene como subdimensión o componentes exigencias cuantitativas, el ritmo de trabajo, entre otros, lo que ustedes pueden ver ahí. También identifica el conflicto trabajo-familia a través de la doble presencia, ¿no? Que es muy común, también es muy frecuente encontrar eso. Habla sobre el control sobre el trabajo, ¿no? La influencia, posibilidad de desarrollo, etc. Habla también del apoyo social y calidad de liderazgo, ¿no? Con todas esas subdimensiones que ustedes están viendo ahí. Habla de compensaciones en el trabajo y el capital social, que tiene que ver con la justicia y con la confianza vertical. Esta justicia, es decir, si el trabajador siente que es valorado, ¿no? Y considerado dentro de la organización o no. Bien. Como ustedes saben, por ejemplo, esta es de la versión corta. Cuando nosotros aplicamos un ISTAS o un método, nos da un resultado en semáforo, ¿cierto? El color rojo es desfavorable, hay una situación de riesgo, es decir, se tiene que intervenir, hay que ir a ver qué está ocurriendo, una intervención inmediata. El intermedio, es decir, existe una situación que puede ser perjudicial y hay que estar atentos, ¿no? Y favorable, es decir, que es como una especie de factor protector. Entonces, cada una de estas dimensiones, de acuerdo a las áreas de trabajo y la población,
se va marcando en el semáforo. Es importante mencionar, ¿sí?, de que cada método es bueno, todos los métodos son buenos, no existe en mi experiencia, y creo que decir que uno es mejor que el otro no me parece muy justo ni muy técnico, ¿no? Cada método es bueno, ¿sí?, pero no todos los métodos sirven para todas las organizaciones. Entonces es importante que ustedes vean, de acuerdo a la empresa o institución o organización que ustedes van a evaluar, ustedes evalúen y definan cuál es el método que mejor se adapta a esta población, ¿sí? Ahora, obviamente, si ustedes van a aplicar un método, ya está de más decirlo, disculpen que les diga, de repente es muy obvio ya, o quizás hasta tonto que lo mencione, pero si ustedes van a aplicar un método, deben tener manejo y dominio del método. O sea, no se trata de agarrar una encuesta, pasarla, contar los puntajes y mostrarlo. Eso no existe, ¿sí? Eso no es una identificación de riesgos. Entonces, si nosotros vamos a hacer algo, tenemos que hacerlo con conocimiento, ¿sí?, con manejo, porque si no, no estamos evaluando nada. Acuérdense, por favor, que lo que nosotros hacemos impacta en la vida laboral de las personas. Entonces, seamos lo más honestos, los más éticos al momento de desarrollar esta evaluación, ¿sí? Acuérdense que nosotros también somos trabajadores y también nos impacta. Bien, esta otra es la batería de instrumentos para la evaluación. Nos quedan 3 minutos para la evaluación de factores psicosociales, de riesgos psicosociales. Esta es la encuesta, voy a correr, de la encuesta colombiana. Como ustedes ven, es una encuesta que tiene varios cuestionarios, que evalúa factores intralaborales en 2 formatos, ¿no? Y también el riesgo extralaboral, evalúa todas estas dimensiones que ustedes están viendo. La forma A es para jefes y profesionales y la forma B es para auxiliares y cooperarios, por decirlo así. Y acá vemos qué dimensiones, de acuerdo a los dominios, se evalúa en cada uno de los formatos. Este es el F-Psico, que es un cuestionario interesante también, ¿no?, que evalúa todas esas dimensiones. Tenemos el cuestionario de factores psicosociales en el trabajo del doctor Manuel Pando, que ha trabajado acá junto con el doctor, ¿no?, con el licenciado Varillas. Es un método también interesante, también es bueno, ¿no?, y evalúa todas estas condiciones. El suceso ISTAS, que algunos lo están usando, esta es la versión validada del ISTAS en Chile, ¿no?, que evalúa estos aspectos, y este es el cuestionario o el método que pertenece a TEA Ediciones, ¿no?, que evalúa también esas condiciones. Ahora, es importante precisar que si nosotros vamos a aplicar algún método, de preferencia tiene que estar validado y adaptado a nuestra realidad, ¿sí? En el momento tenemos 2. Uno, o por decirlo así, que se está trabajando, uno es el ISTAS 21, llamados en sopas COPSOP ISTAS 21, que ya está en fase de finalización del instrumento, ya está validado, tiene una validez bien alta, ¿sí?, tiene un quorum batch bien alto, y se va a adaptar a diferentes actividades económicas, ¿no? Y también hay una publicación, como ustedes pueden ver aquí en el cuestionario de factores psicosociales de análisis factorial exploratorio, ¿no?, en la revista de San Marcos, que si ustedes desean también pueden revisarlo. Bien, espero que haya sido, que lamentablemente no hemos podido intercambiar opiniones, ¿no? El tiempo nos ha ganado. Ha sido un gusto estar con ustedes. Bueno, muchas gracias.